Shalom, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Iniciamos con un cuento tomado de las anécdotas del Talmud, recopiladas por el rabino Dr. Simón Moskilevsky. Tiene por título Nutrir el alma. El rabí Shalom Yosef de Rusin acostumbraba a comer muy poco y muchas veces no comía nada por varios días. Cierta vez entró a su habitación su hija Raquel Lea. Cuando le traían la comida, vio que el padre ni la tocó y comenzó a llorar. ¿Por qué lloras, hija mía? ¿Acaso piensas que por no comer me debilitaré?, dijo su padre. El rabí se acercó a una silla grande y pesada y la levantó con 2 dedos y la revolvió varias veces. La puso de nuevo en un lugar y dijo: has de saber, hija mía, que si un hombre da al alma lo necesario, puede ser fuerte sin comer. Fin de nuestra historia. La Misná, en el Tratado de Julín, hoja 107b, enseña: una persona puede envolver carne y queso en una misma servilleta o pañuelo, de tal manera que no entren en contacto. El Talmud, la Guemará, pregunta: ¿y si llegan realmente a tocarse, cuál es el problema? Ambos están fríos. Abayé responde: admitiendo que las superficies de cada uno de ellos no se han vuelto prohibidas, las cuales deberían ser enjuagadas. Entonces de aquí partimos que cuando vamos a comprar nuestros alimentos en algún supermercado o en alguna tienda, en algún negocio, no hay problema alguno si la señorita de la caja nos mete o introduce nuestros alimentos mezclados en una bolsa o chuspa. Simplemente sabemos que nuestros alimentos están, primero que todo, empacados en otros estilos de empaque y al mismo tiempo están, en este caso, refrigerados o congelados. En cambio, no es lo mismo cuando se trata de utensilios que no han sido casherizados y colocamos sobre ellos comida kasher. Inmediatamente la transferencia de sabores nos convertiría el alimento kasher en no kasher. ¿Qué significa entonces un plato no kasher? Sabemos que depende de cómo el plato haya absorbido el gusto no kasher. Si el plato absorbió el gusto no kasher a través de la cocción, es considerado como no kasher. Si el plato solo absorbió el gusto o el sabor por medio del contacto con salsamueras o picles o salsitas, podremos ser tolerantes y flexibles para permitir su uso, pero con la comida fría. Esto también depende de qué material está hecho el plato. Para aclarar, vamos a mirar varios factores. Primero, uno de ellos es el gusto y la temperatura. En la fuente textual del Shulchan Aruch nos dice así: el Rama determina: la prohibición de apoyar o poner alimentos en platos no kasher se aplica a la comida que se encuentra un poco húmeda o mojada, pero si el alimento está completamente seco y el plato solo absorbió un alimento no kasher frío, estaría permitido poner un alimento seco en el plato sin tener que lavar el alimento. El Taz dice que efectúa la siguiente enmienda a lo formulado por el Rama. De acuerdo con el Taz, el texto del Rama debería verse así: la prohibición de apoyar o poner alimentos en platos no kasher se aplica a la comida que se encuentra un poco húmeda o mojada, pero si el alimento está completamente seco y o el plato solo absorbió un alimento no kasher frío, estaría permitido poner un alimento seco en el plato sin tener que lavar el alimento. En resumen, el plato estaba caliente o estaba frío. No nos interesa saber qué comida se encontraba en el plato anterior a nuestro uso. Lo que sí tenemos que saber es que, según el Taz, si el plato fue usado para comida caliente no kasher,
entonces usted puede poner en el mismo un alimento seco. Y si el plato fue usado solo para comida no kasher fría, se podría utilizarlo para alimentos fríos, e incluso si fueran líquidos o acuosos, o para una comida caliente que esté seca. Comiendo en platos de loza, cerámica o barro, el Shas discute con el Rama y él cree incluso que hay dos opciones, la comida fría o la comida mojada. Pueden ser puestas en ese plato que fue usado para comida caliente no kasher. Se puede utilizar especialmente un utensilio de loza o de barro, pero sí es nuevo, porque sabemos que esos dos materiales no se pueden kasherizar. Entonces hay que tener presente esa situación. Cuando vamos a un lugar, a un restaurante no kasher, y puedo pedir una ensalada o pedir algo que sea crudo, que no necesite ningún proceso de cocción, tenemos que primero que todo introducir aquí el cuidado frente a lo que vamos a hacer. Entonces hay que tener varios conceptos claros. El primero es no confraternizar o alternar. Dice en el Shulchan Aruch que la prohibición de comer alimentos cocinados por alguien que no es judío, que es Bishul Hakun, es una medida de prevención para nosotros. Entonces, el primer punto que tenemos que tener en cuenta es, yo debo de evitar que una persona empiece a generar en ella angustia o juzgar porque yo esté o me haya visto en un lugar, un restaurante que no sirve comida kasher. La segunda es, para evitar los matrimonios mixtos, hay otra prohibición que debemos observar y es la de no participar en celebraciones que no sean nuestras festividades, porque vamos a tener que empezar a tener, como quien dice, pasar momentos difíciles si no sabemos cómo resolver en ese momento lo que se nos está presentando. Cualquier celebración no judía, si depende de nosotros evitarla, es maravilloso, si lo podemos hacer. Si debemos asistir porque es una obligación por laboral o por relaciones en paz con otras personas y están en Shalom, entonces tenemos que abstenernos de comer o de beber los banquetes o las comidas que ellos nos estén ofreciendo. Y si en tal caso debemos de participar, lo más recomendable es aparecer, lógicamente presentarse, pero no comer, y llevar, por ejemplo, meriendas o comidas kasher en nuestras posesiones, y así tratar de minimizar los disgustos. Una de las cosas de las cuales siempre tenemos que poner en primera mano es evitar el Mariaín. Ser cuidadoso en nuestras acciones es muy importante y evitar así que nuestro prójimo cometa una transgresión. Hay otro punto importante que tenemos que tener en cuenta es si por situaciones de la vida se nos presenta que tenemos que desplazarnos a alguna ciudad, a algún lugar donde no hay, digamos así, posibilidad de comer comida kasher en un restaurante kasher y nos toca entrar a un restaurante no kosher, entonces debemos de tener siempre varios puntos como evaluativos. Primeramente, siempre los rabinos nos enseñan que cuando vamos a hablar del proceso del cuchillo para cortar nuestras verduras, sabemos que el cuchillo queda impregnado de grasas o de partículas del alimento con el cual hemos trabajado. Si ese alimento no es kosher, entonces inmediatamente todas las verduras, las primeras verduras van a recibir toda esa, digámoslo así, contaminación.
pero al revolver en el otro utensilio donde se van a mezclar, en la palangana, inmediatamente el resto de las verduras van a adquirir el estado de no kosher. Entonces no podemos decir, no, es que aquí en ese restaurante que es vegetariano, en este restaurante vegetariano o en este restaurante solamente yo voy a pedir nomás vegetales, pero yo tengo que ser consciente si ese restaurante vegetariano está cumpliendo con las normas de salubridad e higiene, entre comillas, porque si es un restaurante vegetariano que no es vegano, van a manejar peces y los peces no son kasher. Los peces que ellos manejan, el bagre y otro tipo de peces, inmediatamente son cortados con los mismos cuchillos con los cuales están cortando la ensalada o las verduras para prepararle la ensalada. Entonces hay que ser muy cuidadosos con ese primer tips o enfoque hacia dónde vamos a ir a comer, pensando de que ese restaurante no está manejando de pronto cerdo porque es vegetariano, ¿sí? O porque es apto, entre comillas, para yo comer. Teniendo en cuenta también la clase anterior, cuando hablamos sobre las cebollas y los rábanos, dice el Shulchan Aruch que equivale también no solamente a ellos, sino al ajo, a los limones, a todas esas verduras que son fuertes y que son picantes, ¿sí? Sabemos que todas este tipo de verduras hacen que nuestros utensilios, en este caso nuestro cuchillo, se impregne la intensidad del sabor y se traspasan el gusto a los demás alimentos. También en el caso de, no, es que yo voy a pedir una comida fría y al mismo tiempo seca, ¿sí? Entonces voy a utilizar un plato limpio. Inclusive si se ha usado comida no kosher, caliente, preferiblemente los platos deberían estar lavados y refregados, ¿cierto? Antes de nosotros utilizar un plato de eso. Es lo primero que hay que hacer. Y hay que fregar y frotar de manera consciente, porque al menos voy a servir, por ejemplo, una porción de zanahoria rallada, por decirlo así, zanahoria rallada. Entonces, el plato tengo que darme cuenta de que el plato no sea de barro, que no sea de cerámica, que no sea de loza, o sea, que el plato verdaderamente pueda cumplir con mi objetivo, y es poder depositar en él el alimento frío que yo voy a comer, pero que sea un plato que verdaderamente yo pueda utilizar a pesar de haber sido utilizado anteriormente para comida taref. Entonces, se debe ser siempre muy, muy cuidadoso con eso, para poder sacar beneficio en el momento de utilizar el plato. Y en el caso también del sushi, que es hoy en día una comida japonesa que mucha gente acostumbra, debemos también tener en cuenta que a pesar de ser hecha con arroz y toques de salsas o vinagretas y pescado, lógicamente hay problemas también de no kosher. La primera, una de ellas, es que hay que mirar también el pescado que nos están ofreciendo en ese restaurante. Es un pescado que puede ser no permitido para nosotros, y que no tenemos no somos testigos de que ese pescado sea kosher. Entonces nosotros somos testigos de que tenga aletas, de que tenga escamas, porque no cumplen con los requisitos de tenerlas al lado o de mostrarlas, en ese caso las escamas y eso, la confiabilidad. Y fuera de eso, en cuestiones de los cuchillos, también igual a la hora de cortar, ellos van a cortar por parejo todo, tanto el pescado como los vegetales, tanto las cebollas como los ajos, entonces todo se vuelve un balagán.
y no hay un orden correcto a la hora de preparar los alimentos en cuestiones del kashrut. Y tomar un café o tomar una soda en una cafetería o entrar y tomar una bebida como tal, siempre y cuando la bebida sea sellada o de dispensador y sea una bebida kasher, hay que también tener mucho cuidado, no solamente porque lo estemos haciendo, sino para no causar un problema de juzgar a alguien de Maritz Ain a nuestro semejante. Siempre lo más importante es consultar con nuestro rabino a la hora de salir, a la hora de viajar, a la hora de ir a un lugar. ¿Qué nos puede recomendar él? ¿Cómo podemos manejar todas esas inquietudes y esas acerca de los temas del kashrut? Y así evitar nosotros dolores de cabeza para nosotros y para los demás. Esto ha sido todo por hoy. Les deseo un maravilloso día. Nos vemos en la próxima clase si Hashem lo permite. Y Shalom.